Miyuki había controlado las mentes de Tenshinhan y Zenosama, por lo que estos de forma no consciente pensarían que Saiyajin Goku era el enemigo cuando realmente era todo lo contrario. Estos empezarían a atacar a Goku, lo que lo dejaría con una gran duda de no saber qué hacer en ese momento, pues no podía matar a su padre Zenosama. Daishinkan y Zenosama estaban descuidando el portal, lo que provocó y ocasionó que este comenzara a abrirse repentinamente. Al no tener el poder de Daishinkan y Zenosama para contenerlos, a pesar de que los guardianes de Zenosama trataban de mantenerlo cerrado, les estaba haciendo imposible, pues eso necesitaba de un poder muchísimo mayor. Goku notaría que el portal estaba empezando a abrir, pero que al mismo tiempo Daishinkan y Zenosama no paraban de atacarlo. Después de un tiempo, el portal se había abierto por completo y todos los seres malignos que se encontraban dentro habían escapado finalmente, lo que ocasionaría un caos. Miyuki, con una expresión de felicidad, le diría a Goku: ¿qué sucede, Saiyajin? Una única y simple de mis técnicas secretas bastó para ponerte en graves problemas. Y ahora, ¿qué harás, Saiyajin? No puedes hacer absolutamente nada. ¡Qué patético te ves ahora! Goku, al ver todo esto, entraría en un estado de no saber qué hacer, haciendo que su cabeza se convierta en una crisis. Todo parecía haberse dañado, pero en un momento de enfado, Goku haría que el tiempo se detuviera. O esto era lo que él pensaba, sin saber que nuevamente era obra de la diosa Nean, quien estaba observando todo y decidió darle una pequeña ayuda a Goku. Nean vio que aún parando el tiempo no serviría de absolutamente nada, pues al final todo seguiría su curso como normalmente iba, por lo que Nean decidió hacer algo que ya estaba totalmente prohibido para ella. Nean pensó: tengo que hacerlo. Si no lo hago, el Saiyajin Goku estará en muy graves problemas y seguramente acabará muy mal para él. Y no quiero que le suceda nada. No me importa si para salvarlo tengo que romper alguna regla. Ahora, eso es lo importante. Después pagaré lo que tenga que pagar. Después de Nean pensar esto, haría que el universo de Goku se retrocediera unos minutos antes, donde Daishinkan y Zenosama, quienes protegían el portal, no habían sido manipulados mentalmente. Goku se sorprendería al ver que todo había regresado como era hace unos minutos, por lo que este pensaría: ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es que volví a estar en este momento? Se supone que ya todo estaba perdido. ¡Qué extraño! ¿Acaso viajé en el tiempo? No lo entiendo. Bueno, eso no es lo que importa ahora. Tengo que aprovechar y acabar con esto de una vez por todas y no darle ninguna oportunidad a esta maldita. En ese momento, Miyuki estaba acorralada por Goku, y esta, al ver que no podía hacer nada, intentaría hacer una de sus técnicas secretas, las cuales harían que pasara todo lo que sucedió anteriormente. Pero Goku ya sabía que si permitía que Miyuki hiciera esto, ocasionaría un gran caos después en consecuencia de esto, por lo que Goku no podía permitir que esto sucediera nuevamente, pues nunca más tendría la gran suerte que tuvo en ese momento de que el tiempo se detuviera. Así que Goku tenía que aprovechar sí o sí. Goku vería lo que estaba intentando hacer Miyuki, por lo que este se acercaría rápidamente y la detendría diciéndole: estúpida, sé lo que intentas hacer, pero esta vez no permitiré que controle sus mentes, maldita. Miyuki, al escuchar esto, diría: ¿Qué? ¿Cómo es que lo sabes, Saiyajin? No lo entiendo. Es imposible que supieras que haría esto. Ya sé. Esto no puede ser casualidad. Si todos los demonios me respetan, es porque soy muy inteligente y puedo deducir casi todo. Si estás así de preocupado y enojado por lo que iba a hacer, significa que ya sabes la consecuencia que traería que yo utilizara esa técnica posiblemente. Y seguramente sería un caos. No sé exactamente lo que pasó, pero sé que sabes lo que pasaría después exactamente si yo uso esa técnica. Así es. Me sorprende de verdad. Eres muy inteligente.
pero de todas formas tendré que matarte antes de que hagas nada. Cualquiera de tus estúpidas técnicas son de temer. Miyuki efectivamente vio que estaba acorralada de nuevo e intentaría escapar haciendo una técnica para que Goku no vea por unos minutos. Pero lo que ella no sabía era que Goku no dependía de sus ojos en una pelea. Parte del entrenamiento de su padre Shino-sama y del maestro Daishinkan fue aprender a dominar todos los sentidos por completos, incluso hacer que un solo sentido se convierta en todos los demás. Un entrenamiento que le costó a Goku a dominar por años cuando era niño, por lo que aún estando ciego por unos minutos, sabía perfectamente dónde estaba Miyuki, así que rápidamente le alcanzaría y diría: ¿Cómo? En ese momento, antes de que Miyuki hiciera cualquier otra cosa, Goku utilizaría su técnica, que era básicamente Hakai, haciendo que Miyuki desaparezca con una gran sonrisa, pues le había ocasionado demasiados problemas al Saiyajin hijo de Shino-sama, y esto era suficiente para ella. Después de esto, finalmente se cerró el portal, ya que estos dos seres poderosos habían dejado de pelear. Pero esto aún no terminaba. Aún quedaban 4 demonios más por acabar, por lo que Goku iría en busca de este demonio. Pero en su búsqueda de inmediato sentiría un ki gigantesco, el cual se encontraba dentro de un planeta, y se divertía con los habitantes dentro de ese planeta. Pero Goku llegaría para acabar con todo esto, diciéndole: al fin te he encontrado. Así que te encontrabas dentro de este planeta, abusando de los débiles que son en este lugar. ¡Qué patético eres! A ver si me divierto yo contigo ahora. No puede ser. ¿Los otros demonios aún no te mataron? Pero qué fastidio, Saiyajin. Ya no siento el ki de 3 de los demonios. Eso significa que te deshaciste de ellos. Entonces, no me confiaré como esos estúpidos. Y la verdad, Miyuki me ocasionó muchos problemas. Sin esa pequeña ayuda que tuve, no hubiera podido vencer a esa bastarda. Así que supongo que tú también tendrás que morir de una vez por todas. Usaré todo mi poder de golpe. Esta pelea tiene que acabar lo más rápido posible. Tu ki permanece escondido, por experiencia. Así que por esa razón debe ser alguien muy poderoso, que no quiere mostrar su verdadero poder ante los demás. Aunque ese poder no sea lo suficiente para acabar conmigo, demonio. Si eso crees, pues te equivocas. Me has interrumpido en uno de mis momentos favoritos. Estaba por quitarle la cabeza a una de estas personas y ver plácidamente la reacción de terror o de susto que ponen los demás. Lo interrumpiste y eso merece que mueras, maldito.